le pregunté al diputado Jaime Prieto, Jaime, ¿qué es más fácil? ¿Quitar mañas o enseñar? No, enseñar, definitivamente creo que enseñar. Ya el mañoso es mañoso y para bien o para mal es difícil desterrar las mañas, ¿no? Porque forman parte ya de su propia personalidad inclusive. No, yo creo que es enseñar y en ese sentido en la Fiscalía sé que están enseñando a nuevos servidores públicos, sobre todo para el área de averiguaciones previas, que son los ministerios públicos. Porque en ese sentido, si un ministerio público integra adecuadamente una averiguación, o sea, el juez va a ser fácil para él el proceso de dictar, de aplicar la sanción. Pero si un ministerio público tuerce el expediente de manera, por ignorancia o de manera deliberada, porque haya corrupción de por medio, porque hay que decirlo, ha habido mucha corrupción en la integración muchas veces de averiguaciones. Y entonces debemos, la sociedad, tener la garantía de que quienes están en esa función deben ser personal preparado, totalmente limpio, o sea, que vea la manera de forma profesional, que sepan que ya no son los tiempos de antes donde la corrupción se daba y no pasaba nada. Creo que ya con las redes sociales cualquier acto de corrupción puede ser denunciado por los ciudadanos y hasta filmado y grabado y inmediatamente nos damos cuenta de lo que pasa. Yo creo que esa es una gran herramienta que tiene la sociedad, son las redes, o sea, bien utilizadas, claro, sí, claro, para poder fortalecer que los procesos sean claros, limpios y que el servidor público corrupto tenga la precaución o el miedo de que si hace las cosas mal puede ser exhibido. Y yo creo que tenemos que erradicar con ese vicio. ¿Y quién lo erradica? Los nuevos, con una nueva mentalidad, con una nueva formación. Y no dudo que alguien de los esquema viejo, bueno, pueda adaptarse y pueda ser lo suficientemente inteligente. La excepción de la regla. Claro, porque no podemos también decir que todos. Y igual debe pasar con los jueces y con el Poder Judicial en general. Ya vienen nuevos tiempos, vienen nuevas formas a las que no estamos acostumbrados y ahora dictar sentencia, llevar un juicio de manera clara, transparente, abierta ante todo mundo, yo creo que está cambiando y todo eso son acciones y son métodos para erradicar la corrupción y el ciudadano debe denunciar y debe señalar y si ya va a haber mecanismos a través de la ley de víctimas y ya los hay, yo creo que deben acudir ante la instancia correcta. ¿Cuál es? La Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Fiscalía en Derechos Humanos, aunque sea la propia Fiscalía y el servidor sea la Fiscalía. Creo que es una área de la Fiscalía que está actuando de manera muy clara, muy transparente. Puntualízanos más esta situación, diputado Jaime Prieto. La ley está bonita, la ley y la letra está verdaderamente de primer mundo. Es un poema de... no olvídate, ni Rubén Darío, hombre. Pero yo te pregunto, Jaime, dinos, ¿cómo le hace el legislador siquiera para sembrar la semilla de que se le dé seguimiento al cumplimiento de la ley? Porque una cosa es la letra y otra cosa es el hecho. Bueno, el espíritu de esta iniciativa y de otras que he impulsado es precisamente, armonizarnos con los protocolos internacionales, que no seamos retrógradas en ese aspecto, o sea, que estemos actualizados y que estemos con la legislación a tono con lo que marcan los acuerdos internacionales y los protocolos. Pero aquí la parte importante es la actitud del ciudadano de denuncia. Ya deben denunciar. Yo creo que debemos perder el miedo a denunciar. Ya no podemos escondernos para hacer una denuncia a las represalias yo creo que hay instancias que pueden recibir estas denuncias y además darle seguimiento. Yo creo que el decir a través de las redes sociales presenté esta denuncia o que todo el mundo se entere de que se está actuando, yo creo que eso va a ir desterrando, porque no creo que sean muchos los corruptos, no creo que sean muchos los que tuercen la ley, creo que deben ser pocos y entonces tenemos que acabar con todos. El legislador que está haciendo, poniendo sobre la mesa las herramientas jurídicas, que es la parte que nos toca. Ya lo demás es parte del Ejecutivo y del Judicial, hablando de poderes, pero el Legislativo está haciendo la parte que le corresponde, está poniendo
muy en claro lo que el ciudadano requiere para hacer que se respeten sus derechos humanos. Sobre todo el tema de las denuncias y los señalamientos deben ser claros. La ley de atención a víctimas, decía, es muy clara. Va a evitar la revictimización, pero va a hacer que con los señalamientos, porque toda persona que haga una denuncia tiene derecho a ser informada qué ha pasado con su denuncia. Aquí es el amparo de la inquietud del auditorio. Bien, esas son las que me gustan. Pero el señor Olachá dice concretamente, a ver, la ley prevé protección a una presunta víctima de tortura para que si denuncia no sufra represalias. Claro, no solo para eso, sino para que se le repare el daño, que es un tema que ha quedado de lado. Dice, lo torturar, no, es que no solamente es que se sancione, es que se le repare el daño. ¿Cómo fue dañado? Físicamente, ¿quién es el responsable de reparar el daño? Obviamente quien lo comete, pero en este caso, el Estado, como es un servidor público del Estado, el Estado es corresponsable de la reparación del daño, y entonces el Estado no va a tener los recursos, no va a ser omiso y no va a ser cómplice de las acciones de victimización o revictimización que esté cometiendo uno de sus servidores y estar el Estado pagando la reparación del daño. ¿Hay antecedentes de pago para reparar daños? No lo hay en ese sentido porque no ha entrado en vigor, no se ha aplicado la ley de atención a víctimas, y ahí en la ley de atención a víctimas es la reparación integral del daño de la víctima y de todo, y reparación integral, y no solamente de víctimas de delito, víctimas de cualquier acción o omisión que vaya en contra de sus propios derechos humanos del individuo. Entonces es la reparación integral del daño. Por ejemplo, un niño que sufre bullying en la escuela debe recibir la reparación del daño y con acciones, no de dinero, porque muchas dicen, la reparación del daño se paga con dinero. No, se paga con atención integral, con asesoría psicológica, educativa, etcétera, atención a la familia. O sea, a eso tiene derecho la víctima. Esta ley muchos no la han dimensionado, digo yo porque soy el autor y yo sí la dimensiono. Con esta ley creo que en su estricta aplicación vamos a tener una mejor sociedad, más protegida, pero debemos tener mejores servidores públicos. O sea, ya va a combatir la corrupción, combatir la simulación, porque de una manera la simulación es corrupción. Pero ¿qué diferencia hay entre esto que nos estás contando y esa ley o esa norma que establece que el Estado, llámese municipio, Estado, Federación, repare el daño de alguien? Por ejemplo, pongo una cosa muy simplista. Yo voy en mi coche y está un hoyanco de mucha dimensión en la calle y le rompo todo a mi coche. Es la ley de responsabilidad patrimonial esa que me dices. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Se fortalece. O sea, como es víctima de una omisión, de una acción del Estado que es un bache, entonces se fortalece con la ley de atención a víctimas, le da mayor sustento, mayor apoyo y responsabilidades al Estado o sea, amplía las responsabilidades del Estado y de los servidores en contra a favor de las víctimas y en contra de ellos. Eso hace, pero esa ley de responsabilidad patrimonial no se aplica porque muchos ciudadanos no denuncian, y entonces con la ley de atención a víctimas se debe facilitar el proceso para que sea reparado el daño como lo marca la ley de responsabilidad patrimonial, y más rápido y sin trabas. En eso va a apoyar la ley de atención a víctimas. Jaime, ¿y cuándo vamos a ver esa hermosura? Ya es lo único que nos hace falta es en el Congreso para completar lo que es la Comisión Estatal Ejecutiva. Lo nombraba que hay 4 dependencias del gobierno del Estado, más 3 ciudadanos. Esos 3 ciudadanos deben ser electos por el Congreso de 3 ternas que ya nos las envió el gobernador, que eso era la obligación. En la sesión ordinaria pasada de enero no lo pudimos hacer porque ya estaban inclusive agendado para su aprobación en la sesión, fue retirada porque algunos grupos parlamentarios pidieron su retiro porque querían conocer quiénes eran los ciudadanos que estaban propuestos por el gobernador, pero de no haber sido por eso se hubieran aprobado. Yo espero que, si no es en la sesión de mañana, no he visto el orden del día, un rato más lo conozco, de mañana se viene agendado para
para que se nombren el día de mañana o en la siguiente ordinaria, pero ya urge que lo nombremos en el Congreso para que se integre esa junta y ya entre en vigor la aplicación de esta ley. Diputados, antes de que se vayan, aprueben esto, hombre, como nos lo está describiendo Jaime, importantísimo para la sociedad. Así es, yo creo que ya no esté indefensa frente, sino que tenga protección para defenderse. Y con eso, teniéndolo, el ciudadano se va a sentir más seguro y sobre todo más protegido. Bien, está usted escuchando a Jaime Prieto, él es diputado y es, fíjese, iniciador, promotor, autor de varias iniciativas de ley que tienen que ver con los derechos humanos. Pero ¿sabe qué? Jaime me ha dicho como 3 veces en la entrevista y dice que Estambul. Pues, ¿qué es eso? Que el protocolo de Estambul. Bueno, pues yo le pregunto y que me conteste después de una pausa.